Hola niños, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer el video resumen del sistema circulatorio, ¿cierto? El tan esperado video. Así que vamos a comenzar. Primero tenemos que empezar hablando de la función de este sistema circulatorio. Y ustedes en clases me decían que la gran función era que nos ayudaba, ¿cierto?, a transportar oxígeno, nutrientes y además desechos como dióxido de carbono, el que debe ser eliminado finalmente, ¿cierto?, por el sistema respiratorio. Así que esa es, cierto, principalmente su función. Ahora, ¿cómo está conformado este sistema circulatorio? La verdad es que está conformado principalmente por sangre, vasos sanguíneos y corazón. La sangre, que sabemos que está dividida entre el plasma sanguíneo, que es este líquido acuoso que ocupa el 60% de la sangre y que está, cierto, formado por agua y sales minerales. Y después tenemos las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, cada una con sus distintas funciones, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de los vasos sanguíneos, decimos que está conformado por arterias, venas y capilares. Y en ese mismo orden las podríamos clasificar por sus tamaños, porque las arterias son las más grandes que hay en nuestro cuerpo, las venas tienen un tamaño mediano y los capilares son muy pequeñitos. Los capilares se encargan de unir las venas y arterias, y por las arterias pasa oxígeno y por las venas dióxido de carbono. Pero se van a dar cuenta que luego hay algunas excepciones, como la vena pulmonar y la arteria pulmonar, que la verdad no transportan lo que acabamos de decir, sino que la vena pulmonar lo que hace es transportar oxígeno en vez de dióxido de carbono de los pulmones al corazón, y la arteria pulmonar lo que hace es transportar sangre con dióxido de carbono desde el corazón hacia los pulmones para que estos, ¿cierto?, puedan hacer este reciclaje de gases, ¿cierto? Que dijimos que el dióxido de carbono debería ser eliminado a partir de la respiración y el oxígeno pasar a nuestras células sanguíneas. Y el corazón finalmente, que es este órgano musculoso que está formado por 4 cavidades, aurículas y ventrículos. Por el lado derecho, lo que va a ocurrir es que el corazón va a transportar sangre sucia y por el lado izquierdo va a transportar sangre oxigenada. Entonces, como decíamos, la sangre está formada por este líquido, ¿cierto?, acuoso que está finalmente, ¿cierto?, conformado por agua y sales minerales. Y finalmente tenemos estas células sanguíneas que son 3, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos, niños, que se encuentran en gran cantidad porque son los que oxigenan nuestra sangre, nuestro cuerpo, son los que van llevando todo el oxígeno y recogiendo el dióxido de carbono. Los glóbulos blancos, que son los que nos defienden de patógenos, y las plaquetas, que son las que coagulan la sangre evitando hemorragias. Fíjense que solamente en una gotita de sangre vamos a encontrar más de 5 millones de glóbulos rojos. Muchísimos. Glóbulos blancos, unos 5.000 a 10.000 solamente, y las plaquetas entre más o menos 250.000, o sea, en una gotita. Ustedes saben que solamente esas células sanguíneas las podríamos ver al microscopio y nos espantaríamos con la gran cantidad de células que podríamos visualizar. Pero ¿cómo se forma la sangre? Ustedes en clases me respondieron, algunos ya lo sabían, porque asisten al taller de ciencias y se los habían enseñado. Pero la verdad es que siempre cuando nos ponemos a pensar ya dónde se formará la sangre, inmediatamente se nos viene a la mente el corazón. Pero no. Respuesta totalmente errada, niños. El corazón lo único que hace es bombear la sangre para que todo nuestro cuerpo, ¿cierto?, se nutra, obtenga los nutrientes, obtenga el oxígeno y deseche el dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo se forma? ¿Dónde se forma esta sangre? Se forma en un lugar que quizás muchos no se hubiesen imaginado, en la médula ósea de los huesos. ¿Qué huesos, se preguntarán ustedes? En huesitos como los miembros, los brazos, las piernas, ¿cierto? Este hueso esponjoso que incluso quizás ustedes ya han comido médula cuando se comen una cazuelita, eso que está, ¿cierto?, adentro del huesito, eso es la médula. Ahí se forman los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y todo este plasma sanguíneo. ¿Ya? Ahora, estas células ya habíamos dicho, ¿cierto? Los glóbulos rojos transportan oxígeno, glóbulos blancos destruyen las bacterias y virus y las plaquetas coagulan la sangre para evitar hemorragias. Los glóbulos blancos son muchísimos, niños. Bueno, aprendimos que no son tantos como los glóbulos rojos, pero la verdad van a encontrar, si ustedes empiezan a investigar,
que hay un montón de glóbulos blancos que reciben distintos nombres, ¿ya? Y ellos lo que hacen es activarse inmediatamente cuando ven que entra un patógeno y empiezan a atacar a esos patógenos. Incluso hay algunos que actúan de una forma súper extraña, porque para ustedes quizás dirían, pero tía, ¿cómo hacen eso? Pero sí, fagocitan. ¿Qué es eso? Se comen a las bacterias, ¿ya? Es muy extraño, pero la verdad es que actúan de esa manera. Bueno, y aquí tenemos la composición. El 60% de la sangre es plasma sanguíneo, que, es este líquido más amarillento que quizás podríamos ver cuando nos hacemos una herida. Y después tenemos estos glóbulos blancos, rojos y plaquetas que flotan en el plasma sanguíneo. Ya dijimos que las plaquetas coagulan la sangre para evitar que nos desangremos. Los glóbulos rojos son los que van a llevar todo este oxígeno por nuestro cuerpo y recoger dióxido de carbono. Y finalmente los glóbulos blancos, que son los que nos van a defender de estas enfermedades malignas. Y bueno, después pasamos a los vasos sanguíneos que dijimos que difieren en tamaño. Pero también es súper importante decir que los capilares, siendo tan pequeñitos, tienen una gran función. Transportan los nutrientes a la sangre, realizan el intercambio gaseoso, que es cuando se encuentra el dióxido de carbono con el oxígeno, se saludan y se van, porque la verdad es que solamente tienen ese encuentro en los capilares sanguíneos, sobre todo los capilares alveolares. Y, bueno, también unen venas y arterias. Y las venas son de mediano tamaño, transportan mayormente dióxido de carbono y llevan la sangre al corazón, desde las células del cuerpo y desde los pulmones. Sangre sucia desde las células del cuerpo, sangre limpia desde los pulmones. Y las arterias son de gran tamaño, de hecho hay una de las arterias que es la más grande, que es la arteria aorta, que transporta oxígeno a todo nuestro cuerpo. Y bueno, las arterias son las que sacan sangre del corazón y llevan esa sangre a pulmones y a todas las células del cuerpo. Las que llevan sangre a los pulmones es la arteria pulmonar, ¿ya? Y la que lleva sangre a todas las células del cuerpo, sangre oxigenada, es la arteria aorta. Bueno, acá tenemos un resumen que ustedes pueden ver después en el mismo Power que ya está en el Classroom, ¿cierto? Hace bastante tiempo. Y aquí aparece la imagen de cómo los capilares van uniendo estas arterias y venas y que por esa razón, como arterias transportan oxígeno y las venas dióxido de carbono, en este lugar, ¿cierto? Se encuentran y se produce el intercambio gaseoso. Pero recuerden que sí hay excepciones. Hay arterias y venas que no transportan lo que decimos que generalmente ocurre, ¿ya? Que arterias no todas transportan oxígeno y venas no todas transportan dióxido de carbono. Y cuando hablamos del corazón, que es el tercer componente de este sistema circulatorio, podemos decir que es del porte de nuestra mano, de nuestro puño, ¿cierto? Que tiene una masa aproximadamente de 250 gramos, que se ubica en la parte izquierda de nuestra cavidad torácica, justo, ¿cierto? Juntito al pulmón, y por eso hay un pulmón que es más chiquitito que el otro. Y su misión, obviamente, que es bombear sangre a todo nuestro cuerpo para que se nutra, se oxigene y elimine desechos. Ahora, ¿cómo está conformado el corazón? Nosotros dijimos que por fuera por el pericardio que lo protege, pero por dentro está formado por 4 cavidades, niños, súper importantes. Y quizás este dibujo para nosotros es como de niño de 5 años, pero este corazón nos va a permitir entender mucho mejor este proceso. Está formado entonces por aurículas y ventrículos. Y por aurículas, en realidad el corazón va a bombear y va a llevar sangre de aurículas a ventrículos. Y si dividimos el corazón en lados, lado derecho e izquierdo, por el lado izquierdo tenemos que decir que circula sangre limpia y por el lado derecho sangre sucia. Y toda esta sangre limpia de la aurícula izquierda se va a ir al ventrículo izquierdo y luego a la arteria aorta para llevarlo a todas las células del cuerpo. Y de la aurícula de la derecha, el ventrículo derecho, va a salir toda la sangre sucia para llevarla, ¿cierto?, a los pulmones. Ahora, ¿por dónde ingresa esta sangre limpia? Por las venas pulmonares. ¿De dónde viene? De los pulmones. Y ustedes me dirán, tía, pero es que las venas transportan dióxido de carbono. Niños, recuerden que hay excepciones. Las venas pulmonares transportan oxígeno de los pulmones que ya han limpiado, ¿cierto?, esta sangre a las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, para salir por la arteria aorta y llevarlo a todas las células del cuerpo. Y resulta que por el otro lado, ¿cierto?, la aurícula derecha, viene toda la sangre sucia que viene de nuestras células
ingresa por la vena cava a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, para ser liberado por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Sangre sucia que los pulmones van a tener que limpiar. Y acá tenemos el resumen. ¿Cómo es este proceso? Y vamos a empezar desde el lado derecho. ¿Por qué? Porque vienen todo el dióxido de carbono, que son los desechos que liberan las células, hacia la vena cava, que va a ingresar sangre sucia al corazón para luego salir por la arteria pulmonar, llegar a los pulmones, que estos pulmones limpien la sangre, luego ingrese la sangre limpia que viene de los pulmones por las venas pulmonares para luego liberar toda esta sangre por la arteria aorta a cada una de las células de nuestro cuerpo. No es tan difícil el proceso, pero tienen que aprenderse muy bien cuál es la función de cada uno de estos vasos sanguíneos. Y si me preguntan, tía, ¿qué vasos sanguíneos se encargan de llevar sangre al corazón? Las venas. ¿Cuáles se encargan de recibir la sangre del corazón? Las arterias. ¿Ya? Tienen que tener muy clarito eso. ¿Y cómo se mueve el corazón? La verdad es que nosotros sentimos que late nuestro corazón, ¿cierto? Todo el tiempo. Ya sea porque corrimos, porque nos asustamos, porque nos pusimos nerviosos, etc. Pero tiene una razón y tiene un nombre. Este movimiento se llama sístole y diástole. Sístole cuando el corazón se contrae y lleva sangre de aurículas a ventrículos. Y diástole cuando el corazón se relaja y lleva sangre de aurículas, o sea, lleva sangre, ¿cierto?, hacia las aurículas. Ahora, ¿cómo es el recorrido de esta sangre? Lo dividimos en dos tipos de circulación, la pulmonar y la circulación general. La pulmonar se da en los pulmones. Es cuando nosotros decíamos la sangre sale del corazón, se va hacia los pulmones para que se limpie, sangre sucia. Cuando ya está limpia, regresa al corazón por la vena pulmonar para que el corazón, ¿cierto?, pueda llevar esa sangre a la arteria aorta. Esa es la circulación pulmonar. Ahora, la circulación general se da a nivel más bien se da a nivel más bien celular. ¿Por qué? Cuando la sangre fluye, ¿cierto?, por nuestro corazón desde las células del cuerpo para que esta sangre sucia sea limpiada, se lleva a los pulmones, luego ingrese nuevamente al corazón y sea llevada como sangre limpia a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces habla más bien de todo el proceso que habíamos nombrado recién. ¿Cuáles son las funciones de este sistema? La verdad es que transporta alimentos, nutrientes, oxígeno y desechos como el dióxido de carbono. Nos protege de infecciones gracias a los glóbulos blancos. Controla la pérdida de sangre para que no nos desangremos gracias a las plaquetas. Y hace algo muy importante. Regula la cantidad de fluido y temperatura en nuestro cuerpo. ¿Qué enfermedades estudiamos en clases? La anemia, que se produce por una anormalidad en la cantidad de glóbulos rojos, hay una menor cantidad. Por lo tanto, nuestro cuerpo no se oxigena bien. Esto se debe mayormente a la alimentación. Ya no comemos quizás tanta legumbre, tanta carne, finalmente nos falta hierro y tenemos que consumir quizás sulfato ferroso o alimentarnos de mejor manera comiendo más legumbres. ¿Ya? Entonces las personas que tienen anemia se sienten muy cansadas, con mucho sueño, como que les faltara energía. Y es porque su cuerpo no se está oxigenando bien. Vamos con la leucemia, que es un tipo de cáncer y que se produce cuando hay un aumento descontrolado de glóbulos blancos. ¿Y por qué? Porque yo les dije hace un ratito que los glóbulos blancos captan la señal, algo está pasando en el cuerpo. Y aquí justamente hay una falla en la médula ósea, por lo tanto empiezan a replicarse rápidamente, lo que provoca este cáncer. La trombosis, que es cuando se obstruye un vaso sanguíneo y nos falta el oxígeno, no se está oxigenando nuestro cuerpo y eso puede dar origen a un infarto. Y finalmente el infarto al miocardio, infarto al corazón, que principalmente es cuando se obstruye una arteria coronaria. No se oxigena, no fluye el oxígeno por nuestro cuerpo, por el corazón. Y finalmente nos puede llevar a la muerte. Entonces, niños, esa ha sido la presentación de nuestro resumen. Espero que les vaya súper bien en su prueba y que ojalá hayan entendido cada uno de estos conceptos. Un besito, nos vemos en la prueba.